Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus exitosas telenovelas, que todos conocemos y amamos, sino que vamos a desentrañar algunos secretos de su vida privada, esos que usualmente quedan fuera de las pantallas y de las alfombras rojas. Vamos a hablar de su corazón, de quien se lo robó, de los momentos más importantes de su vida y de algunos detalles que quizás no conocías. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, de sorpresas y por supuesto, de mucho cariño por esta increíble actriz. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de enterarse de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Además, denle like a este vídeo si les gusta el tema y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Una mujer que ha cautivado a millones con su talento, su belleza y su carisma. Pero detrás de la estrella, hay una persona con una historia rica en experiencias, con sueños, con alegrías y por supuesto con algunos desafíos. Y es precisamente esa humanidad, esa vulnerabilidad que asoma entre los flashes y los contratos millonarios, lo que la hace aún más cercana y querida por su público. No es solo una cara bonita, es una luchadora, una mujer que se ha labrado su propio camino con esfuerzo y dedicación. Empecemos por el principio. Demet nació el 26 de febrero de 1992 en Kocaeli, Turquía. Desde muy pequeña, demostró una gran pasión por el baile, una disciplina que la acompañó durante muchos años y que incluso la llevó a formar parte del equipo de baile de Bengu, una famosa cantante turca. Imaginen a la pequeña Demet, llena de energía y talento, moviéndose al ritmo de la música. Ese fue el comienzo de su camino hacia el estrellato. Y es que aunque la actuación la consagraría después, el baile fue su primer amor, su primera forma de expresión. A través del movimiento, Demet encontraba una manera de comunicar emociones que a veces las palabras no alcanzaban a transmitir. Esa conexión con el cuerpo, esa disciplina y esa entrega, sin duda, sentaron las bases para su futura carrera como actriz. La coordinación, la memoria coreográfica, la capacidad de interpretar un personaje a través del lenguaje corporal, todo eso lo aprendió en sus años como bailarina. Pero la vida de Demet no siempre fue fácil. A una edad temprana, sus padres se separaron, lo que la obligó a mudarse a Estambul con su madre y sus hermanos. Fue un cambio importante en su vida, un nuevo comienzo en una ciudad vibrante y llena de oportunidades. Y fue precisamente en Estambul donde Demet comenzó a explorar su talento para la actuación. Esta experiencia, aunque dolorosa, la fortaleció. Demet aprendió desde muy joven a ser independiente, a asumir responsabilidades y a valorar el apoyo de su familia. La mudanza a Estambul fue un salto al vacío, pero también una oportunidad para reinventarse, para descubrir nuevas pasiones y para perseguir sus sueños con más determinación que nunca. La gran ciudad, con su ritmo frenético y su diversidad cultural, le abrió un mundo de posibilidades que quizás nunca hubiera imaginado en su Kocaeli natal. Su debut en la televisión llegó en 2013 con la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, Te daré un secreto. Aunque su papel no era protagónico, le sirvió para darse a conocer y para demostrar su potencial como actriz. A partir de ahí su carrera despegó rápidamente. Participó en varias series y películas, ganando cada vez más reconocimiento y el cariño del público. Este primer paso fue fundamental para construir su confianza y para aprender los entresijos del mundo de la televisión. Compartir escenario con actores más experimentados, trabajar bajo presión, memorizar guiones, entender las dinámicas del set, todo eso fue un valioso aprendizaje que le permitió crecer como actriz y como persona. Demet supo aprovechar al máximo esta oportunidad, absorbiendo conocimientos y consejos de sus compañeros y esforzándose al máximo para cumplir con las expectativas. Pero fue sin duda su papel en la serie Erkenci Pájaro Madrugador, el que la catapultó a la fama internacional. En esta comedia romántica, Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora y espontánea que se enamora de su jefe, Kandibit, interpretado por el guapísimo Can Yaman. La química entre Demet y Can era innegable y la serie se convirtió en un fenómeno mundial, traduciéndose a varios idiomas y conquistando a millones de espectadores en todo el mundo.
El personaje de Sanem conectó con el público por su frescura, su autenticidad y su espíritu libre. Demet supo darle vida a una joven que, a pesar de sus inseguridades y sus torpezas, nunca perdía la esperanza y luchaba por sus sueños. La serie, con su trama ligera y sus paisajes idílicos, se convirtió en un escape para muchos espectadores que buscaban un poco de alegría y optimismo en sus vidas. Y hablando de Can Yaman, aquí es donde el chisme se pone bueno. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can eran constantes. La prensa turca y los fans de la serie estaban obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre negaron tener una relación sentimental, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente era así? La intensidad de sus miradas, la complicidad en sus gestos, la manera en que se divertían juntos durante las grabaciones, todo alimentaba la especulación. La prensa rosa turca no les daba respiro, publicando fotos y vídeos que, según ellos, evidenciaban una relación secreta. Sin embargo, Demet y Can siempre se mantuvieron firmes en su postura, insistiendo en que su relación era puramente profesional. Muchos fans creen que sí hubo algo más entre ellos, que la química que se veía en la pantalla era real y que quizás tuvieron un romance fugaz durante las grabaciones de la serie. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que amistad. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial, y con el tiempo, los rumores se fueron apagando. La verdad es que, independientemente de si hubo o no un romance, la relación entre Demet y Can fue fundamental para el éxito de Erkencikus. La química que lograron transmitir en pantalla era innegable, y eso se tradujo en una conexión especial con el público. Ambos actores supieron aprovechar al máximo esta oportunidad, trabajando en equipo y potenciando sus talentos individuales para crear una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Después de Erkencikus, Demet continuó cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, un drama conmovedor que abordaba temas como el amor, la familia y el destino. En esta serie, Demet demostró su versatilidad como actriz, interpretando a una mujer fuerte y decidida que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Este papel fue un desafío para Demet, ya que se alejaba del registro de comedia romántica que la había hecho famosa y la obligaba a explorar nuevas facetas de su talento. La serie, con su trama intensa y sus personajes complejos, le permitió mostrar su capacidad para transmitir emociones profundas y para conectar con el público a un nivel más personal. Demet demostró que era mucho más que una cara bonita, era una actriz capaz de asumir cualquier reto y de sorprender a la audiencia con su talento. Pero volviendo al tema del corazón. ¿Quién ha logrado robarle el corazón a Demet Özdemir? Pues bien, después de varios rumores y especulaciones, en febrero de 2022, Demet sorprendió a todos al anunciar su compromiso con el cantante Oğuzhan Koç. Oğuzhan es un artista muy popular en Turquía, conocido por sus canciones románticas y su carisma en el escenario. La relación entre Demet y Oğuzhan fue una sorpresa para muchos, ya que habían mantenido su romance en secreto durante varios meses. La noticia de su compromiso generó una gran expectación en los medios y entre sus fans, que celebraron la felicidad de la pareja. La relación entre Demet y Oğuzhan fue una sorpresa para muchos, ya que habían mantenido su romance en secreto durante varios meses. Pero una vez que hicieron pública su relación, no dudaron en mostrar su amor en las redes sociales y en eventos públicos. Se les veía felices, enamorados y muy compenetrados. Sus apariciones públicas eran siempre motivo de comentarios y felicitaciones, y sus redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus fans. Demet y Oğuzhan parecían ser la pareja perfecta, compartiendo momentos especiales y construyendo un futuro juntos. La boda de Demet y Oğuzhan fue uno de los eventos más comentados del año en Turquía. Se celebró el 28 de agosto de 2022 en un lujoso hotel en Estambul, y contó con la presencia de amigos, familiares y celebridades del mundo del entretenimiento turco. Demet lució radiante con un espectacular vestido de novia, y Oğuzhan no podía dejar de sonreír al verla caminar hacia el altar. La boda fue un evento fastuoso y elegante, que reunió a lo más selecto de la sociedad turca. La ceremonia fue emotiva y romántica, y la fiesta posterior estuvo llena de música, baile y alegría. Demet y Oğuzhan se mostraron felices y enamorados, disfrutando de cada momento de su gran día. Sin embargo, la felicidad de Demet y Oğuzhan no duró mucho.
A principios de este año, la pareja anunció su divorcio, sorprendiendo a todos sus fans. Los motivos del divorcio nunca fueron revelados, pero se especuló que podría haber sido por diferencias irreconciliables en su estilo de vida y en sus proyectos profesionales. Fue una noticia triste para muchos, ya que Demet y Oğuzhan parecían ser una pareja perfecta. El anuncio de su divorcio generó una gran conmoción en los medios y entre sus fans, que lamentaron la ruptura de la pareja. Las especulaciones sobre los motivos del divorcio no tardaron en aparecer, pero Demet y Oğuzhan se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y evitando alimentar los rumores. A pesar de la decepción amorosa, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha seguido enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Demet ha sabido sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con su vida, demostrando que es una mujer capaz de superar cualquier obstáculo. Su actitud positiva y su determinación la han convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas que admiran su fortaleza y su espíritu de lucha. Además de su carrera como actriz, Demet también es una persona muy comprometida con causas sociales. Ha participado en varias campañas de concientización sobre temas como la violencia de género, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales. Demet utiliza su plataforma para dar voz a quienes no la tienen y para promover un mundo más justo y equitativo. Su compromiso social la ha convertido en un referente para muchas personas que la admiran por su sensibilidad y su solidaridad. Demet utiliza su fama y su influencia para generar conciencia sobre problemas importantes y para promover acciones que contribuyan a mejorar la sociedad. En cuanto a sus proyectos futuros, Demet tiene varios proyectos en puerta que prometen ser muy interesantes. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie de televisión y en una película, aunque aún no hay detalles oficiales al respecto. Lo que sí sabemos es que Demet está lista para seguir sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Sus fans están ansiosos por verla en nuevos roles y por disfrutar de su talento en la pantalla. Demet se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su agenda está llena de proyectos que prometen ser grandes éxitos. Y hablando de sorpresas, ¿sabían que Demet es una gran aficionada a los animales? Tiene varios perros y gatos que considera como parte de su familia. Le encanta pasar tiempo con ellos, jugar y darles todo el cariño que se merecen. También es una apasionada de la naturaleza y le gusta pasar tiempo al aire libre, disfrutando de la belleza del paisaje turco. Su amor por los animales y la naturaleza la ha llevado a participar en campañas de protección animal y de conservación del medio ambiente. Demet es una persona comprometida con el bienestar del planeta y utiliza su influencia para promover un estilo de vida más sostenible y respetuoso con el entorno. Otro dato curioso sobre Demet es que es una gran bailarina. Como les comentaba al principio, el baile ha sido una parte importante de su vida desde muy pequeña, y sigue practicándolo en su tiempo libre. Incluso ha participado en algunos programas de televisión como bailarina, demostrando su talento y su pasión por el ritmo. El baile sigue siendo una de sus grandes pasiones, y lo utiliza como una forma de expresión y de relajación. Demet disfruta bailando con sus amigos y familiares, y a menudo comparte vídeos de sus bailes en las redes sociales. Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una mujer fuerte e independiente, comprometida y con un gran corazón. Ha superado obstáculos, ha luchado por sus sueños y ha logrado convertirse en una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de pasión y de amor por lo que hace. Demet es un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito y con hacer una diferencia en el mundo. Su trayectoria profesional y su compromiso social la han convertido en una figura admirada y respetada en Turquía y en el extranjero. Hemos recorrido gran parte de la vida de Demet Özdemir, desde sus inicios humildes hasta su ascenso a la fama, pasando por sus amores, sus desamores y sus proyectos futuros. Hemos visto su talento, su belleza, su carisma y su compromiso social. Hemos descubierto algunos secretos y curiosidades que quizás no conocíamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hemos explorado la vida privada de Demet Özdemir, hablando de sus relaciones amorosas, su carrera profesional, sus pasiones y sus compromisos sociales.
Hemos visto cómo ha logrado superar obstáculos y convertirse en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su historia es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que con trabajo duro, perseverancia y pasión, podemos lograr nuestros sueños. Demet es un ejemplo de que a pesar de los desafíos y las dificultades, es posible alcanzar el éxito y la felicidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Recuerden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué les pareció el vídeo, qué les sorprendió más de la vida de Demet y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber que les interesa, así que no duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de enterarse de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.